Antes se hablaba de la importancia de transmitir a través de historias que tuvieran un nombre, una cara y que nos conmovieran. Necesitamos que la comunicación sea emocional también y que transmitamos contenidos correctos a través de emociones. Así que eso voy a hacer, poniéndole un poco de teatro y luego lo va a seguir él. Pero imaginaros en medio de una aldea en Asturias montañosa, Cangas del Narcea, una aldeíta que se llama Trabado, que viven, ¿cuántos? 14 personas. Entre ellos Víctor García, un joven aguerrido que primero sale de la aldea, pero luego vuelve a ella y monta puntos suspensivos. Sigue él. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, quiero deciros que tengo un problema. 15 minutos no me dan para nada. O sea, no me va a dar tiempo a contarlo todo posiblemente. Voy a intentar sintetizarlo lo máximo posible, pero es muy difícil sintetizar algo para lo que vivo y llevo toda mi vida desarrollando. A pesar de lo joven que soy, tengo 27 años, llevo desde los 18 años siendo autónomo y toda mi vida laboral lleva vinculada a lo que os voy a contar y toda mi vida en general lleva vinculada a eso, porque nací en un pueblo y bueno, pues regresé y quise iniciar allí. Tengo la mala costumbre de que me muevo mucho, no soy capaz de estar quieto porque estar quieto en el atril. Entonces, si me muevo no es porque esté nervioso, es que tengo que comunicar, lanzar la información con las manos y ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que quiero decir es que el título que le pongo a esta intervención es el ecoturismo como elemento de comunicación de la biodiversidad. Os voy a contar un poco lo que voy a hacer. Simplemente voy a contar muy brevemente lo que hago, porque creo que realmente lo que yo hago no es tan importante. O sea, normalmente suele pasar que cuando me presentan o cuando hablo, como que le da mucha importancia lo que hago. Lo que hago yo es simplemente lo que hace una persona con inquietud, que quiere ganarse la vida, que quiere luchar por su pueblo. No soy un ser especial, simplemente hago lo que necesito hacer para vivir. O sea que por eso os lo voy a contar lo más rápido posible para llegar al final, que es lo que realmente quiero, que es el mensaje que quiero lanzar y para lo que creo que realmente la comunicación nos puede ayudar. Entonces, lo primero es decir quiénes somos. O sea, somos pues una iniciativa de emprendimiento familiar. Somos originariamente somos, ¿esto no funciona o qué pasa? Bueno, somos este que de aquí que soy yo, esta de aquí que es mi madre, Rosa, mi tío Vitorino, que somos el núcleo familiar, Rocío y Marta, que son dos personas que empezaron a trabajar con nosotros hace un tiempo. O sea, somos una iniciativa de emprendimiento familiar, un equipo de gente joven y local. Somos agentes cooperadores con el territorio, y es lo que intentamos fundamentalmente, y sobre todo, y lo pongo en mayúsculas, son personas que aman y quieren cuidar su tierra, que eso es una de las cosas más importantes. El hecho de la parte sentimental, emocional que le ponemos a todo aquello que hacemos y que es lo que realmente marca la diferencia, porque cualquier iniciativa, cualquier idea, si no se materializa con una pasión, con un empeño, con una ilusión detrás, realmente no sirve de nada. Eso es una de las cosas que me llama a mí mucho la atención cuando voy a sitios y nos cuentan. Hace poco, por ejemplo, estuve en Bruselas, en la Comisión Europea, en una especie de reunión, y cuentan proyectos que son muy interesantes y está muy bien, pero detrás de todo eso no hay un alma. No hay alma. ¿Por qué? Porque no hay personas en los territorios, agentes locales y sobre el terreno que realmente lo lleven a cabo en la mayoría de los casos. Se queda en la ilusión de las personas que hacen esos planes, pero luego no hay una ilusión, un trabajo realmente en el campo que lo avale en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que esa parte fundamental sentimental es fundamental en esto. Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos, como decía Carolina, estamos en Asturias, aquí arriba, en el suroccidente concretamente, en el Parque Natural de Fuentes de Narcea, de Gaña e Ibias. Concretamente, nuestro ayuntamiento se llama de Gaña y es un pueblo pequeño, como decía, de 14 habitantes que se llama Trabado. Está a 950 metros de altitud, en la montaña. Es un pueblo que a principios del siglo pasado, en 1908, había un censo de 380 personas de hecho y unos 430 de derecho. Ahora mismo somos 14 viviendo allí. La media de edad es más o menos de 60 años hacia arriba. Esta es la realidad. La única persona menor de 30 años que hay en ese pueblo soy yo. El resto ya es de la generación de mi padre, mi madre y de ahí para arriba. Pues voy a quitar esto un poco para atrás porque si no, la acabo preparando, fijo. Con uno se me oye bien, no con uno. Sí. Bueno, como decía, esta foto es muy importante para que sepáis en el lugar en el que vivo.
es un pueblo, claro, lógicamente, como decía yo, para mí es el mejor pueblo del mundo, o sea, eso está claro. Yo nací aquí, estuve años fuera, formándome con la intención de volver, de regresar, de iniciarme y desarrollar algo en el sitio en el que estoy. Como veis, este es el parque natural donde estamos, el parque natural más extenso de Asturias, con más de 560 kilómetros cuadrados, y tenemos las manchas de bosque más importantes de la península ibérica. Estamos justo detrás de la reserva de Munillos y fundamentalmente todo esto que vemos es bosque, fundamentalmente de robles, donde residen las mayores poblaciones de oso pardo de España y las últimas, desgraciadamente, de urogallo en Asturias. ¿Qué hacemos? ¿O qué hacemos? Bueno, pues esto lo voy a pasar rápido porque hacemos bastantes cosas diferentes. Creemos que en el mundo rural, y esto es una parte importante porque se estuvo conversando bastante sobre ello, el mundo rural como lo conocemos o como lo conocíamos ya no existe. O sea, esto es la realidad. Ahora luego lo voy a explicar en otra diapositiva. Ya no existe. El mundo rural del futuro lo tenemos que crear. La aldea del futuro la tenemos que crear. Hay una teoría interesante de un señor que se llama Jaime Izquierdo, que es asturiano y que está ahora mismo trabajando en el comisionado regional contra el despoblamiento, que dice que la aldea ha de ser multifuncional, conectando todos los elementos que la componen, y ha de ser una ciudad cosmopolita. Es decir, en el pueblo, en las aldeas, hay más capacidad de comunicación que nunca y se produce menos que nunca, en todos los términos. Entonces esto ha de cambiar. Nosotros desde este punto de partida, ¿qué hacemos? Bueno, pues creemos que la diversificación y los modelos a pequeña escala son fundamentales para mantener esto. ¿Por qué? Porque creemos que cualquier elemento que queramos que sea sostenible tiene que ser diversificado, porque cualquier tipo de monocultivo o monopolio lo único que va a tender es a la concentración de economía, de poder y de malas gestiones, que es a lo que nos está llevando en la actualidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un alojamiento de turismo rural, es un pequeño alojamiento de unas 11 plazas. Luego realizamos experiencias de ecoturismo y además soy guía de naturaleza. Como decía, tenemos poblaciones de lobo, de oso, de urogallo, etcétera, etcétera. Estas son las dos especies más buscadas de todas las que tenemos allí para observar. Hacemos observación de fauna. Utilizamos las tecnologías como elemento comunicativo en comunicación medioambiental, es decir, que aquí, por ejemplo, fuimos pioneros en aplicar la realidad aumentada en la educación ambiental o en actividades ambientales. Lo que hacemos es con este tipo de marcadores, por ejemplo, aquí vemos en la pantalla del móvil con realidad aumentada un desmán ibérico, que es un animal poco conocido y muy importante, que es el único lugar del mundo en el que está. Lo tenemos aquí en la península ibérica, en los Pirineos y en el noroeste de la península, y que con este móvil, que es un aparato que llevamos todo el mundo en el bolsillo, hasta los más pequeños, en algunas cuestiones a mí me parece que demasiado pequeños, pero bueno, sabiendo que esto sucede, tenemos que aprovechar también esa inercia y convertirla en positiva. Entonces utilizamos la realidad aumentada para eso. Utilizamos, porque esto es importante, estamos en el mundo rural, queremos un mundo rural vivo, y el mundo rural es diverso, es cambiante en todas las estaciones del año. En el mundo rural hay diversidades, hay nieve, hay lluvia, hay frío, pero tenemos que convertirlo en positivo. ¿Cómo lo convertimos? Pues haciendo rutas en raquetas de nieve, por ejemplo, con educación ambiental, mostrando, por ejemplo, el paisaje, el modelaje del paisaje, los glaciares que se ven perfectamente con la nieve, mostrando el bosque de otra manera, flotando encima de la nieve, viendo una experiencia, mezclando un poco, podemos decir, lo físico-deportivo, pero con el toque de comunicación, de biodiversidad, de naturaleza, que es lo que estamos viendo. Hacemos también rutas de senderismo, muchos temas de educación ambiental. Después tenemos un taller tienda de artesanía, y este lo pongo el último de las tres actividades así principales que tenemos, aunque es el primero, curiosamente. O sea, todo esto empezó en un taller tienda de artesanía en el pueblo en el que veíamos, en el valle en el que yo vivo, se desarrolló históricamente un oficio tradicional, que es el oficio de los cunqueros, que es este oficio que vemos aquí. Este de aquí soy yo, vestido como me gusta más, no así. Es como me veréis más frecuentemente. Este oficio es el oficio de los cunqueros. Consiste en elaborar ese tipo, entre otras cosas, cuencos de madera, todos estos que vemos aquí, cuencos de madera en un torno de peda. Este oficio era el oficio que se desarrollaba en este valle y era el modo de vida que tenía la gente. Era un oficio que se desarrollaba de manera ambulante. La gente se marchaba a vender los productos porque no tenía mercado suficiente en el lugar en el que estaba. Entonces se marchaba a vender los productos, estaba como 8 o 9 meses y luego volvía a casa con lo que había generado en la venta de
esos productos. Pero siempre volvía, siempre volvía, eso es importante. Mantenemos este oficio, desgraciadamente hoy día yo aprendí con Vitorino, que es mi tío, que lo veíamos antes en la foto, fue él quien me enseñó y de alguna manera quien me involucró en todo esto. Siempre cuento una anécdota un poco graciosa, y es que él me dijo no, ponte a hacer esto, que con esto se liga. Él está divorciado y yo soltero. O sea, me engañó muchísimo, pero bueno, me dejé engañar. Bueno, aquí tenemos el torno de pedal, luego hacemos elementos, instrumentos musicales, y estas son como los tres grandes pilares. Me dice que tengo 5 minutos, no me da tiempo, son los tres grandes pilares a nivel comercial, por decirlo así, ¿no? Mercantil, por decirlo así. Pero luego hacemos, como no, gente que vive en el territorio. Tenemos un modelo tradicional de agricultura y ganadería en extensivo. Tenemos ahora mismo 8 vacas, sembramos las patatas, el alimento que producimos, es decir, mantenemos esa esencia de mundo rural. Hacemos educación ambiental en colegios. Esto todo, estamos hablando que lo hacemos a término voluntario, es decir, lo hacemos como iniciativa privada, sin cobrar nada, por el hecho de que queremos un mundo rural vivo, por el hecho de que queremos que nuestro territorio esté vivo. Hacemos educación ambiental. Aquí, por ejemplo, tras un incendio muy grande en 2017, hicimos una plantación con más de 120 escolares de todo alrededor, con la colaboración de la Fundación Oso Pardo, de Nature Watch, de varios agentes. Aquí otra plantación que hicimos también tras el incendio. Colaboramos en el marco de planes de conservación de especies. Concretamente aplicamos un acuerdo de custodia del territorio, el primero que se hizo en nuestro territorio, dentro del proyecto LIFE de Urogallo Cantábrico, que lo redactamos Vitorino y yo, y es un programa de recuperación de un lugar de Cantadero de Urogallo, emulando el paisaje antiguo tal y como se conocía y tal y como era cuando había más urogallos, ¿no? Y por suerte pues hay avances interesantes y demás, tampoco me quiero extender. Luego tenemos aquí también, colaboramos con la Fundación Oso Pardo, una plantación que hicimos también para frutales para el oso, también dentro del propio programa. Mantenimiento y puesta en valor de folclore y cultura tradicional. Hacemos varios eventos. Este fin de semana vale, eso me gusta más. Este fin de semana concretamente tuvimos un magos tradicional poniendo en valor la castaña. Se asan castañas, nos juntamos sobre 150 personas, la gente tocando instrumentos, contando cuentas, contando historias, cantando y bailando música tradicional y de alguna manera generando arraigo al territorio. En junio hacemos el más importante, que nos juntamos en torno a 300 y algo más de 300 personas, y ahí pues lo que veis, ¿no? La gente tocando instrumentos desde un rabel, desde gaitas, panderetas, panderos y demás, que además son instrumentos que nosotros mismos hacemos en la mayoría de los casos. También hacemos una recuperación de patrimonio arquitectónico. ¿Cómo? Colaborando como vecinos, con el resto de vecinos. Aquí tenemos el ejemplo de un hórreo que se estaba cayendo. Un hórreo es como un granero, por decirlo así, lo que todos lo conoceréis. Lo pusimos en pie, lo apuntalamos, y ahora mismo el dueño de este hórreo está invirtiendo dinero en recuperar ese hórreo, por el hecho de que hubo un grupo de personas, entre ellos nosotros, que le animamos y que le apoyamos y que trabajamos con él para ponerlo en pie. Aquí tenemos otro ejemplo, un cortín, apenas se ve en la foto. Un cortín es una construcción tradicional, es un cilindro de piedra, por decirlo así, de muros de más de 2 metros de alto, en el que se meten las colmenas dentro para protegerlas de los ataques del oso. Este cortín tiene más de 500 años y llevaba 50 años en desuso. Tenía árboles como yo de grande dentro. Dentro de ese proyecto LIFE de Urogallo, una de las actividades, además de la recuperación de la regueira fundada, fue reconstruir este cortín con un voluntariado de más de 40 personas, y conseguimos poner un cortín a funcionar con 40 colmenas dentro, es decir, agentes polinizadores, produciendo y garantizando la viabilidad futuro para un apicultor, en este caso Alberto Uría, que es de allí, y poniendo en valor un elemento arquitectónico y generando ese arraigo al territorio. Aquí tenemos una foto que esta es justamente de este año. Esto de ahí que no se ve, ahí veis una puerta. Esto es un molino antiguo, que era un molino de agua que se utilizaba para moler, para después hacer pan y demás, ¿no? Bueno, pues este molino llevaba ya como unos 20 años en desuso, y este año, mediante una colaboración, unas jornadas que organizamos, Welcome to the Rural, generamos esto, es decir, de esto pasamos a esto, en un día. O sea que lo que se puede hacer en un día con voluntad, con ilusión, trabajando en colaboración, es mucho. Después ponemos en valor el mundo rural, generamos unas jornadas, ya es el tercer año que las hacemos, jornadas Welcome to the Rural, en las que debatimos, es un fin de semana en las que hacemos unas jornadas en el mundo rural, para el mundo rural y por el mundo rural. Y esto es algo que estamos haciendo continuamente, lo hacemos una vez al año, y la verdad es que tiene muy buena acogida. Bueno, nos juntamos, no somos muchos, somos como 60 personas, una cosa así, pero bueno, para nosotros es un éxito contando estar donde estamos.
Colaboramos con productores locales, generando experiencias de ecoturismo en las que ponemos en valor los productos, queso de cabra, una panadería artesana, miel. Entonces, aquí lo que hacemos es que el turista que viene puede disfrutar de cómo se hace el queso, ver cómo se hace el queso, ver cómo se hace el pan, ver, ponerse el traje de apicultor, como veis, entrar dentro de la colmena, ver cómo se cosecha la miel y poner en valor eso, ver también cómo se hace el vino y degustar el vino y demás, y esto también colabora y genera credibilidad. Y es que lo siento mucho, de verdad, que no me da tiempo a todo. Yo quiero lanzar una cosa. Lo primero que pensé cuando me dijeron no, vamos a hablar sobre biodiversidad, y yo digo, vale, busqué el término biodiversidad, ¿no? Porque es que el término biodiversidad, a veces desde el mundo rural nos parece que el término de biodiversidad es acuñado sobre animales y plantas. Parece que es solo eso, ¿no? Animales, plantas, ecosistemas, no, suena un poco así. Pero es que cuando hablamos, que es el término en el que hace referencia a amplia variedad de seres vivos, en el que incluye todos los seres vivos, sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. Es decir, que aquí estamos hablando de que biodiversidad somos todos. Biodiversidad somos todos, y cuando queremos comunicar biodiversidad hay que pensar que somos personas, que comunicamos cosas en las que viven personas. Y a veces eso se olvida porque se hace a lo mejor una comunicación en la que se habla, por ejemplo, el caso nuestro, ¿no? Se habla de el plan de conservación del oso, el plan de conservación de un bosque, y no se tiene en cuenta ni se baja a hablar con la población, a ver esa población qué influencia tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que la comunicación es errónea, porque mientras que la comunicación tendría que ser un puente para unir la realidad de la gente que vive en el territorio y la realidad de la gente que vive en el territorio urbano con la realidad de la gente que tiene competencias administrativas para hacer la gestión, ese puente es erróneo porque las vías no se hacen correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces se habla de biodiversidad sin tener en cuenta lo que pasa en el territorio. Entonces, si por ejemplo comunicamos que tenemos los mejores bosques y que el oso está creciendo y la población del lobo está creciendo, y es una cosa muy positiva, si no somos capaces de comunicar ya no solo a la gente que está en la ciudad la biodiversidad que hay en el mundo rural, sino a la gente del mundo rural la biodiversidad que le rodea, nos vamos a encontrar con grandes incendios, con venenos, nos vamos a encontrar con trampas para fauna salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando queremos comunicar biodiversidad es muy importante, lo primero de todo, bajar al territorio y conocer la realidad del territorio, ¿vale? Y aquí simplemente poner que el mundo, como decía, el mundo rural cambió mucho. Antes teníamos esto, áreas urbanas donde había un desarrollo social y áreas rurales donde había un sector primario y la producción de alimentos. Es decir, de aquí se sacaba la comida para aquí y aquí se desarrollaba la sociedad. Pero esto ya no es así. Esto ya no es así. Tenemos que hacer un análisis. Lo primero, para poder comunicar bien, tenemos que saber qué es lo que queremos comunicar. Y por lo tanto, para eso tenemos que analizar qué es lo que sucede. Desde mi punto de vista, y pongo una clasificación abierta a debate, por supuesto, tenemos ahora una área rural periurbana, es decir, que son lugares, pueblos grandes que mantienen algo de esencia rural, son lugares de esparcimiento para habitantes de grandes ciudades, es decir, no son una ciudad, pero no son un pueblo. Ejemplo, estamos en Madrid, alguien de la Sierra de Madrid, en un lugar de 8.000 habitantes, dice que vive en un pueblo. ¿Por qué le vamos a quitar la razón a esa persona de que vive en una zona rural? Hay que utilizar esa inercia para convertirlo en algo positivo. Pero claro, ¿qué pasa? Que esa misma zona rural no es la misma en la que yo vivo. Y por lo tanto el modelo de gestión y la manera de comunicar lo que sucede ahí no puede ser lo mismo que en el lugar que yo vivo. ¿Y qué se está haciendo? Que se está llevando a la clasificación antigua, área urbana, área rural, y nos lleva errores en la comunicación porque no estamos basándonos en una realidad comunicativa. Luego hay una área real productiva. Puede gustar más, puede gustar menos. Aquí hablaríamos mucho de discusión sobre soberanía alimentaria, sobre modelos de gestión, sobre modelos de producción y demás, pero esto existe, es una realidad que existe y por lo tanto yo simplemente hago un análisis propio. Son áreas con buenas comunicaciones, ideales para grandes producciones sin dificultades del paisaje, en posibilidades de construcción, grandes espacios para agricultura y ganadería, y son para alimentar la creciente población humana. Esto es un hecho que sucede porque cada vez somos más personas y a la gente hay que darle de comer. Por lo tanto, en el lugar en el que yo vivo, la capacidad de producción de alimento no es suficiente para abastecer la población humana que hay hoy día. Por lo tanto, esto existe. ¿Es discutible que los modelos sean mejores? Por supuesto. Es simplemente un análisis de lo que sucede. Esto es así. Es otra característica. Por lo tanto, el modelo de gestión de cualquiera de estos territorios y la comunicación no puede ser igual. Y después está donde yo vivo, las áreas rurales en extinción. Son espacios naturales protegidos por ley, son refugios de fauna salvaje, son pequeñas producciones, productos de kilómetro cero, alta calidad ambiental y lo que yo llamo la esencia de la vida.
Este es mi análisis de lo que sucede hoy día y de cómo podríamos de alguna manera dividir lo que sucede para entender mejor la biodiversidad y por lo tanto para poder de alguna manera hacer una buena comunicación y una buena gestión. Y entre todo lo que nosotros utilizamos es el ecoturismo como eje motor para comunicar todos esos segmentos en los que la gente que vive aquí pueda conocer la realidad de lo que sucede aquí y de alguna manera pueda contribuir a que eso subsiste. Tengo otro esquema muy importante, pero ya no me da tiempo, así que muchas gracias. Sí, ahora vamos a dar un turno muy breve de preguntas. Y os rogaría, por favor, que quien quiera preguntar lo haga que no haga reflexiones, por favor, porque no tenemos tiempo. Preguntas muy concretas que Víctor pueda contestar con sí, no o depende, porque es casi gallego. Pero bueno, muy concreto. Pues tengo a Guillermo aquí, ahora luego vamos hacia allá. Por favor, muy concreto. Sí, una pregunta igual es muy tonta, pero ¿cómo hacéis todo eso 14 personas? No, lo curioso de todo esto es que todo eso no lo hacemos 14 personas, lo hacemos 3 personas, que somos Vitorino, mi madre Rosa y yo, y las 2 personas que trabajan con nosotros. Es decir, que dentro de lo que es en el pueblo, los agentes implicados de todas estas actividades que hablé somos nosotros mismos, nada más. No iniciativa privada, sin ningún tipo de ayuda pública, ni nada, simplemente con la cooperación y con lo que decía, con la ilusión de querer trabajar y seguir adelante. Sí, yo que procedo también, bueno, yo soy Julio Martínez, procedo también de mi familia, de un área rural en extinción, de hecho, de la provincia de Guadalajara, al norte, y simplemente quería confirmar contigo si en el caso del Principado de Asturias o del norte de España en general, la ayuda de las administraciones también podría ser mejor. La ayuda de las administraciones podría ser mucho mejor. Ahora mismo se están haciendo cosas, hay gente implicada que, bueno, pues que está haciendo cosas mejores, está habiendo un cambio, está claro. Es muy lento, suficiente, o sea, no lo suficiente rápido a lo que le debería y a lo que avanzan las circunstancias, porque estamos en un riesgo crítico de desaparición de estas zonas rurales en extinción, por eso se llaman en extinción, están realmente a punto de extinguirse y por lo tanto curar a un enfermo es factible, recuperar a un muerto no es posible. Entonces ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Yo creo que el problema en muchos casos es, ahora mismo parece que hay una voluntad a nivel administrativo, lo que pasa que a mí me da la sensación de que están en muchos casos más pedidos que una burra en un garaje. El problema es ese, que este análisis deberían de verlo y debatirlo. No digo que sea un análisis definitivo ni que sea el mejor del mundo. Digo que este análisis se debería hacer desde las entidades que tienen competencia y en ese papel la comunicación es muy importante porque comunica a la población que vive la realidad, a la gente que tiene sensibilidad en lugares como Madrid, por ejemplo, pero que no conoce de primera mano esa realidad y a su vez comunica a las administraciones públicas el camino en el que hay que seguir. Por eso yo creo que es muy importante y se están haciendo cosas, sí. Creo que se debería de afinar un poco más el tiro, cociendo y bajando más al territorio. Buena, te felicito por la iniciativa, me parece admirable. Tan solo te quería preguntar qué es para ti la esencia de la vida. Pues la esencia de la vida es, sí, la esencia de la vida es simplemente el... depende. La esencia de la vida para mí es ser capaz de ser una persona que todos los días se levanta por la mañana siendo feliz con lo que hace, con sus momentos buenos y sus momentos malos, desarrollando lo que quiere en el lugar que quiere y de alguna manera sintiéndose realmente libre. Yo me siento realmente libre, no me siento sujeto a nada. Soy quien decide, como decía aquel poema, soy el capitán, el capitán de mi alma, ¿no? Pues es un poco lo que yo creo que es para mí la esencia de la vida. Me ha parecido entender eso, que recibís a gente, pero no sé si el tema de campos de trabajo, por ejemplo, también lo utilizáis, o de gente que viene de fuera de otros sitios para desarrollar proyectos. El problema de todo esto es que pensad que esto es una iniciativa totalmente privada. Es decir, nosotros nos estamos jugando los cuartos, como se suele decir. Somos nosotros los que planteamos la iniciativa y los que la llevamos a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera tenemos la gran suerte de tener muchos amigos, porque valoramos mucho la amistad y hacemos lo posible por cuidarla, y todos esos amigos y clientes, que al final son clientes que se terminan convirtiendo en amigos, son los que ven esa línea y quieren colaborar con nosotros de alguna manera. Pero al final, claro, la capacidad que tiene uno mismo a nivel privado de conseguir eso es muy difícil. Por eso la implicación de la administración debería de ser en esos caminos, es decir, en buscar fórmulas que se adapten a la realidad, es decir, no hacer modelos de gestión que vengan impuestos desde Europa, desde no sé dónde, y después intentar encajar los calzadores en el territorio, sino coger el territorio y encajar
el modelo de gestión al territorio. Esa es la parte más importante. Y nosotros ahí la capacidad que tenemos pues es limitada. Pero para nosotros nos sentimos muy felices y muy orgullosos de decir, juntar 300 personas en un evento a término privado, en un lugar como es Trabao, en el que hay que ir, que viene gente de toda España, para nosotros ya es, vamos, estaremos eternamente agradecidos a toda esa gente. Pero claro, la capacidad es limitada. Hola, simplemente quería preguntaros, ¿tenéis Internet y hasta qué punto crees que Internet es condición necesaria para revitalizar el mundo rural? Sí, Internet por suerte tenemos una conexión muy lenta, pero tenemos, curiosamente, siempre también cuento a veces el caso de que nos dieron 2 premios, uno a la innovación tecnológica y otro a la incorporación de nuevas tecnologías en el mundo rural, y son 2 premios que digo yo, tienen narices que tengamos que venir nosotros desde un pueblo de 14 habitantes con la cantidad de tradición que hay en turismo, ¿no?, en Asturias, a que nos den un premio. No sé si lo merecemos realmente o no, pero bueno, la Internet es muy importante, para nosotros las redes sociales son un altavoz, y curiosamente decía antes, ¿no?, aquello de la aldea ha de ser cosmopolita, la aldea del futuro ha de conectarse con el mundo, las posibilidades están ahí, hay que generar ideas, hay que generar gente joven, hay que generar innovación, hay que generar arraigo a la tierra para que la gente empiece a creer. Por lo tanto, es una vía de futuro, sí, pero tampoco creo que sea el foco principal a poner en cuenta para revitalizar el mundo rural. Lo primero que hay que hacer es hacer un modelo de gestión. La conexión es muy importante, la comunicación es muy importante, pero si no tenemos gente que quiera comunicar cosas ni que viva en el territorio para comunicar nada, de nada nos sirve tener fibra óptica. ¿Me explico? ¿Alguien quiere enfrentarse conmigo? Nada. Pues muchas gracias. Le quiero dar las gracias. Le quiero dar las gracias a Víctor, porque es verdad que muchas veces tenemos ocasión de que nos cuenten las cosas desde dentro del territorio. Es un gran comunicador. Ojalá hubiese más gente como él en el medio rural. Seguro que la hay y habrá que descubrirla. Y quería decirte que tu tío tenía razón, porque nos has enamorado a todos. Así que gracias. Sigo soltero, ¿eh?